Dios nos manda que le amemos, no en la medida y el modo que Él se merece, porque sabe bien hasta cuál es nuestra capacidad. Y nunca nos manda o nos pide lo que no podemos hacer. Pero nos manda que le amemos, según nuestras posibilidades, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Pues bien, ¿tú no te esfuerzas por hacer todo esto? Y si no lo consigues, ¿por qué lamentarte? ¿Por qué angustiarte? Dios conoce muy bien nuestra intención, que es recta y que es santa ante Él. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y hoy conoceremos un poco más acerca del último aniversario de los estigmas del Santo Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío está en boca de todos y a San Giovanni Rotondo llega gente de todas partes del mundo. En el convento la vida pasa como siempre y mientras el Padre intensifica la oración, los otros, sus fieles, se preparan para conmemorar y para festejar solemnemente el 50º aniversario de sus estigmas, y nada hacía presentir su fin inminente. La administración comunal de San Giovanni Rotondo anunció grandes festejos para el día 20 de septiembre de 1968. La dirección de los grupos de oración comunicó a todos los inscritos que el día 22, domingo, se tendría un convenio internacional del movimiento y otras manifestaciones en honor del Padre Pío, siempre con este motivo. El 20 de septiembre es un día radiante, glorioso. La población estaba conmovida, recordando y agradeciendo. Participa en masa en las manifestaciones organizadas por la municipalidad. En la crónica histórica del convento está escrito: ninguna solemnidad exterior fuera de tantas rosas rojas que adornaban el altar mayor y una gran multitud de hijos espirituales venidos de todas partes del mundo para recordar junto al Padre Pío esta fecha memorable. 50 años antes, mientras el Padre Pío está allí entre los asientos del coro, abandonado en un descanso similar al sueño y vacío de todo, se le presentó un personaje misterioso chorreando sangre. Y cuando el personaje se retiró, el Padre Pío se vio que las manos, los pies y el costado estaban manchados de sangre. 50 años después, el 20 de septiembre de 1968, el viejo coro parece aún impregnado del clima irreal de aquel viernes de visión y de sangre. Algunos floreros con flores fueron puestos sobre la balaustrada de leño al lado del crucifijo. Otras canastas de rosas están ante el cuadro de la Virgen de las Gracias en el ábside de la iglesita. Es el único signo de homenaje que recuerde en este viejo coro, en esta antigua iglesia, hecha sacra por la larga presencia del Padre Pío, este cincuentenario tan insólito. Más de 2000 personas llenaban el nuevo templo para la misa del Padre Pío. Habíamos empleado casi un cuarto de hora para entrar, cuando los dos portones de bronce se abrieron. Una masa compacta y paciente que había esperado por mucho tiempo en el atrio de la iglesia, en la noche de viento, bajo las estrellas, mientras los bares estaban todos iluminados y se veían salir sombras, cada una por su cuenta, que se desgranaban desde todas las calles hacia el convento. A las 5 menos un minuto, el Padre Pío subía al altar y sentado en su silla, iniciaba el antiguo y siempre nuevo coloquio con Dios. Una misa sin cantos, sin gestos litúrgicos, sin dar la comunión a los fieles, sin homilía ni oraciones en alta voz. Solo la palabra entrecortada del Padre Pío daba calor a la vastidad del templo.
literalmente clavado en el altar y prevenido en cada mínimo gesto por sus hermanos, que no lo abandonaban jamás, el Padre Pío ha celebrado en la más rígida austeridad su misa del cincuentenario de los estigmas. Su rostro diáfano sobresalía detrás de la pequeña cruz de bronce del altar. Ráfagas de viento fresco entraban por los portales abiertos, pero la iglesia ardía por el calor de los cuerpos y del anhelo de los espíritus recogidos en oración con el Padre Pío. A esta misa del cincuentenario de sangre del Padre Pío estaban también presentes en espíritu todas las legiones de almas que él ha beneficiado. El marco de rosas rojas que bordeaba la balaustrada del presbiterio era un símbolo de aquella presencia de reconocimiento. A las 5:30, el Padre Pío ha terminado la misa y se ha recogido por unos minutos en oración antes de que los hermanos lo ayudaran a levantarse. Lo han llevado casi alzando, encorvado y sufriente, una imagen plástica de un hombre crucificado, y afortunadamente, de entre la muchedumbre, no se alzó ni un grito, ni un aplauso. Todo es silencio y oración. Como sucedió siempre en los otros acontecimientos de su vida. Así, sin ruido y sin exterioridades de fiesta, ha transcurrido este excepcional cincuentenario. La iglesia está llena, a toda hora, de sacerdotes que celebran la Santa Misa, religiosos llegados de toda Italia y del extranjero, hermanos de toda la provincia monástica que han querido estar junto a él en este jubileo de sufrimiento y de sangre. La jornada terminó con una grande procesión con antorchas, a la cual tomó parte toda la población de San Giovanni Rotondo y peregrinos presentes, que partió desde la pequeña ciudad y llegó al convento de los capuchinos hacia las 22 horas. Era un mar de luces, como una muchedumbre bíblica a lo largo de la avenida del convento, en un tiempo sendero inaccesible que surcaba la montaña desierta y desnuda, y ahora llena de casas, hoteles, restaurantes, kioscos, negocios, autos y luces. La ciudad de San Giovanni Rotondo, a la cabeza el alcalde Dr. José Sala y toda la administración municipal, han querido solemnizar también externamente este único cincuentenario en la historia de los santos y de la iglesia. Fue un espectáculo verdaderamente sugestivo. Una marea de llamitas que ondeaba, se movía, avanzaba, y la banda que tocaba se había colocado en la plaza de la iglesia, bajo la ventana abierta del viejo coro, casi de ver asomarse la venerada figura del Padre Pío, para agradecer y gritar: ¡que viva el Padre Pío! Después, de la plaza de la iglesia, la muchedumbre se dirigió detrás del muro de la clausura que correspondía a la celda del Padre Pío, esperando mucho tiempo que el Padre abriese la ventana y respondiese para la tan deseada bendición, pero todo fue en vano. El Padre Pío estaba acostado en su pequeño lecho, sufriente más que nunca. La hora era tarde y el Padre Pío reposaba de hacía 2 horas más o menos. No ha visto, no ha sentido, no se ha dado cuenta de nada ni ha pensado en lo más mínimo que toda aquella fiesta fuese para él. Un artístico, nutrido y largo fuego artificial cerró la memorable jornada, pero ni el rumor, ni los aplausos, ni los gritos han turbado la calma del Padre Pío. A la mañana siguiente preguntó a los hermanos: ¿qué era todo aquel rumor de ayer en la tarde? El sábado 21 de septiembre, el Padre Pío no celebra
y toma solo la comunión, porque se siente muy débil y extenuado a causa de un fortísimo ataque de asma que le impide respirar, y por media hora, más o menos, llena de aprensión y temor a todos. Atendido por el médico que lo cura, el doctor José Sala, el Padre Superior con los otros hermanos no se han movido de la pieza del Padre Pío hasta que la crisis no haya pasado. Está escrito en la crónica histórica del convento lo siguiente: el Padre Pío ha estado muy agitado por el sufrimiento. Apretaba fuerte la mano del Padre Superior y a los hermanos que estaban cerca de él. Los médicos y todos le repetían de darse ánimo, que pronto pasaría todo, como otras veces. Pero el Padre Pío, mirando en torno a todos, repetía: es el fin, es el fin. A la tarde ha asistido como de costumbre, desde el matroneo a la función vespertina, y ha bendecido al inmenso gentío que ha venido aquí desde todas partes del mundo para el convenio internacional de los grupos de oración que se tendrá el día 22 de septiembre en ocasión del cincuentenario de los estigmas del Padre Pío. El Padre Pío pagaba las conversiones y curaciones al precio de un gran sufrimiento moral y físico. Pues él decía: no se va en carroza al paraíso. Las almas no se compran con dinero. Al reino de los cielos se sube a través del sendero de la oración y del sufrimiento. No en vano, el doctor Giuseppe Sala redactó el siguiente historial médico que hubiese arruinado la vida a cualquier mortal. Además de la bronquitis catarral, el Padre Pío sufría de cálculos en el riñón. Había tenido ya 4 cálculos renales con emisión de piedras. Fue operado de hernia inguinal por el doctor Festa y como complicación de la bronquitis catarral tuvo problemas en oídos y laringe que requirieron en los últimos 10 años la colaboración de los especialistas de la Casa de Alivio al Sufrimiento. En 1959 fue víctima de un proceso inflamatorio pleuropulmonar con derrame. Las investigaciones de laboratorio excluyeron que fuese de naturaleza tuberculosa o tumoral. Tras inaugurarse la Casa de Alivio al Sufrimiento, el Padre Pío fue examinado por médicos ilustres como los profesores Gasbarrini, Baldoni, Casano, Pontoni, preocupados por la salud y por los ajetreos a que se le sometía. Desde 1966 hasta 1968 aparecieron súbitos aumentos de temperatura que disminuían en pocas horas. En 1957 tuvo las primeras crisis de asma bronquial que redujeron notablemente la capacidad respiratoria del Padre Pío, que a menudo se quejaba de una sensación de opresión en el tórax. Aludía el doctor Sala al insólito fenómeno de la hipertermia que los médicos eran incapaces de explicar. La temperatura corporal del Padre Pío superaba incluso los 48 grados, reventando los termómetros de mercurio y teniéndose que recurrir a los de baño, sin que existiese el menor atisbo de enfermedad. Al cabo de 1 o 2 días, la temperatura volvía a ser normal. El doctor Festa tampoco lograba explicarse un hecho tan asombroso y decía: la ciencia médica conoce casos de hipertermia excepcionalmente elevadas. La hipertermia se da siempre acompañada de alguna enfermedad grave y en temperamentos neuropáticos. Aparecen casos agónicos o preagónicos y la mayor parte de las veces con un desenlace fatal. Pero no era este, desde luego, el caso del Padre Pío. El doctor Festa comprobó en persona su sobrehumana capacidad de sufrimiento. Al examinarla en septiembre de 1925, se convenció de que debía operarle con urgencia. Observó en la región inguinal derecha una gran hernia con extensas adherencias entre las vísceras lesionadas y la parte del saco herniario. Tras informar al superior, se dispuso la intervención en el mismo convento
la mañana del 5 de octubre. Sobre las 12 del mediodía, tras celebrar misa y confesar, el enfermo se puso en manos del doctor Festa, advirtiéndole que no deseaba ser anestesiado. De nada sirvió la obstinación del médico. Menudo era el Padre Pío, modelo de obediencia. El paciente prometió a cambio no moverse ni un ápice durante la operación, bromeando incluso, y decía: ¿acaso sabrías abstenerte si me anestesias de curiosear en mis llagas? Pese a que la cirugía duró 1 hora y 3/4, no salió de sus labios ni un solo lamento. Únicamente mientras el doctor extirpaba el saco herniario, 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Y dijo: Jesús, perdóname si no sé sufrir cuanto debiera. Alexandro da Ripapponi refería una anécdota sobre el umbral del dolor que llegaba a soportar el Santo Padre Pío. Sus manos y pies no estaban nunca bastante calientes. El invierno de 1925 se colocaba cerquísima de una hoguera, junto a la cual nadie podría resistir. Acercaba los pies descalzos a escasos centímetros de las llamas, manteniéndolos en esa posición por espacio de media hora y a veces hasta de 1 hora. Con frecuencia se veían humear los calcetines, los cuales se les chamuscaron en más de una ocasión. Desde su juventud convivía así con el dolor y las privaciones. El padre Agostino de San Marcos in Lamis escribía alarmado en enero de 1937 y decía: el Padre Pío come poquísimo, duerme muy poco, confiesa durante toda la mañana en la iglesia, tiene diariamente audiencia con las personas que vienen a visitarle. Se puede decir que sale lentamente adelante de milagro. El doctor Romanelli tampoco entendía cómo era posible que un hombre tan decaído de fuerza, con una alimentación insuficiente e inadecuada, en cuanto a calidad sobre todo, pueda soportar un trabajo tan continuo. Muchos días confiesa desde el alba hasta muy adentrada la tarde, sin dar muestras de cansancio. En la relación de hechos que los capuchinos remitían periódicamente al Vaticano por imposición de la Santa Sede, dando cuenta de todo cuanto acontecía en San Giovanni Rotondo, en especial sobre el Padre Pío, decían lo siguiente: sufre con frecuencia fuertes dolores de cabeza, presenta inapetencia casi continua. De vez en cuando, la fiebre le obliga a guardar cama, comiendo ordinariamente poquísimo a mediodía y nada, absolutamente, durante la mañana y la tarde, y perdiendo sangre a diario a causa de las heridas, en especial la del costado. Es imposible que no esté débil y delicado de salud. Sufre también de insomnio y la mayor parte de la noche la pasa rezando en el coro. De hecho, es él quien espabila saliendo del coro a los religiosos para la oración nocturna. Les pertenezco a todos ustedes. Cada uno puede decir: el Padre Pío es mío. De hecho, les aseguro que cuando el Señor me llame le diré: Señor, me quedaré en las puertas del cielo hasta ver que todos mis hijos e hijas hayan entrado. Queridos amigos, soy Marcelo Muñoz y estamos llegando al final de este audio en el que juntos hemos conocido un poco más acerca de San Pío de Pietrelcina.